Hoy vamos a aprender a calcular probabilidades utilizando la tabla de la distribución normal estándar, también conocida como tabla de la distribución normal tipificada. Distribución normal estándar es la que tiene media cero, desviación típica 1. La representación gráfica de su función de densidad, ¿vale? En distribución normal estándar es la que tiene el máximo en el 0. Por la derecha llega hasta el 4, por la izquierda llega hasta el menos 4. Y a partir de ahí, chicos, lo que tienes que esperar en un problema, repito, de distribución normal estándar es que te pidan calcular probabilidades, ¿vale? Bien, pues con ejemplitos, que la cosa va a ser así un poquito más amena. Supongamos que nos piden, tratándose de una variable, repito, z con distribución normal estándar, pues chicos, supongamos que nos piden que calculemos la probabilidad de que z sea menor o igual que un número positivo. Por ejemplo, que 1,32. Teóricamente, ¿vale? Teóricamente las probabilidades en variables aleatorias continuas se calculan haciendo la integral de esta función. Y no olvidéis, que esto lo habréis aprendido en el bachillerato, que la integral de una función en un intervalo es el área limitada por la gráfica de la función y el eje x en ese intervalo. Ya comentamos en algún vídeo anterior que la función f de x en distribución normal es lo suficientemente complicada como para que no sepamos hacer la integral. Y ya dijimos que a partir de ahí todas estas integrales se calculan sabiendo buscar su resultado en esta tabla, en la tabla de la distribución normal estándar. Vale, pues ¿cómo se miran resultados en la tabla? Mirad, si te piden probabilidad, pues eso, por ejemplo, de que z sea menor o igual que 1,32, lo primero, más o menos a ojo, pero situar en el eje x el 1,32, que más o menos estaría pues por aquí, ¿no? Estaría un poquito después del 1, evidentemente antes del 2, ahí tendríamos el 1,32, ¿vale? ¿Sí? Vale, ¿qué probabilidad me piden que calcule? La de que z sea mayor o menor que 1,32. Menor, ¿no? Pues los números menores que 1,32 son de 1,32 hacia la izquierda, ¿no? Y lo dicho, chicos, como una probabilidad es una integral y una integral es un área, se trataría de calcular exactamente el valor, ¿vale? El valor del área, pues de esa región, ¿vale? ¿Sí? De la región limitada por la gráfica de la distribución normal y el eje x, desde su inicio, menos 4, hasta el 1,32, ¿vale? Observáis que el dibujito que viene aquí en la tabla que nos dan es exactamente el mismo, pues significa que es que la tabla sirve exactamente para calcular este caso, es decir, la probabilidad de que el número sea, o de que z sea menor o igual que un número positivo. Inicialmente la tabla se ha inventado para eso, para calcular, repito, probabilidad de que z sea menor que número positivo. ¿Qué sucede? Que si el número es negativo, si me piden entre dos valores y tal, pues ingeniándotelas un poquito, o sea, con un par de truquitos que os voy a comentar, al final, aunque la tabla solamente sirva para este caso, se pueden calcular todos los casos. Vale, pues en este caso, si te piden probabilidad, repito, de que z sea menor o igual que un número positivo, localizas el número, rayas la zona de la izquierda y te vas directamente a buscar este número, el número protagonista del problema, a buscarlo en la tabla de la distribución normal. Y, oje, ante la pregunta de cómo se buscan resultados o probabilidades en la tabla de la distribución normal, fijaos si es fácil. Vale, el número protagonista del problema es 1,32. Pues la parte entera y el primer decimal, es decir, el 1,3, lo buscas aquí, en la fila. Vale, y el 2 lo buscas aquí, en la columna. O sea, avanzas aquí en columna hacia el 0,02. O sea, repito, bajaríamos por la fila, por aquí, hasta la fila 1,3, ¿vale? Y luego avanzaríamos por la columna del 0,02. Pues chicos, en la fila del 1,3, columna de 0,02, me encuentro que es 0,9066. Es decir, que aquí nos encontraríamos, avanzando por aquí, bajando ahí, 0,9066. Pues ese es el valor exacto de la probabilidad que pretendes calcular. O sea, probabilidad entonces de que z sea menor o igual que 1,33, 0,9066. Venga, pues primera norma. Si la probabilidad a calcular es la de que z sea menor que un número positivo, buscas el número en la tabla y asunto resuelto. ¿Vale?
Claro, ante la pregunta de ¿y si te piden calcular la probabilidad en vez de menor, mayor? Por ejemplo, de que z sea, por ejemplo, mayor o mayor igual, que es lo mismo que 1,51, pues mirad, siempre conviene, a ellos les gusta mucho que lo hagas, ¿vale? Conviene representar un poquito gráficamente el problema, o sea, volvemos a pintar la gráfica de una normal, pues 1, 2, 3 y 4 hacia la derecha, ¿no? ¿Sí? Menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4 hacia la izquierda. Y siempre lo primero que hay que hacer es localizar el número protagonista del problema, en este caso el 1,51, en el eje X, que estaría más o menos casi a la mitad entre el 1 y el 2, ¿no? 1,51 estaría por ahí, ¿no? Vale, pues lo que hemos comentado antes, ¿no? Si pone z menor o igual, rayas la parte de la izquierda. Si pone z mayor, mayor o mayor igual, rayaríamos la parte de la derecha, ¿vale? O sea que en este caso, el área que queremos calcular sería el área de esta región, ¿vale? Lo que hay a la derecha, ¿verdad? Del valor 1,52, ¿vale? A partir de aquí, innegociable. Número protagonista del problema, en este caso 1,51, ¿sí? Número que tenemos que mirar en la tabla. Igual que antes, bajaríamos en este caso ¿hasta qué fila? Hasta la fila 1,5, ¿sí? Vale. Y luego miraríamos en la columna del, pues si el segundo decimal es un 1, miraríamos en la columna del 0,01. Pues repito, avanzando por la fila del 1,51 y bajando por la columna del 0,01, buscamos en la tabla, ¿vale? Ya digo, avanzo por hasta 1,5, 0,01 y me encuentro que pone 0,939345, ¿vale? La pregunta es, ¿sería la probabilidad que quiero? Evidentemente no, ¿vale? Hemos quedado en que cuando buscas un número, la tabla, si el número es positivo, ¿qué te da? Lo que hay a la izquierda de ese número, ¿verdad? ¿Sí? Pues es exactamente lo que no quiero. En probabilidad hay una norma impepinable, que ya la hemos comentado en algún vídeo anterior. Si quieres una probabilidad y conoces la que no quieres, la que quieres es siempre 1 menos la que no quieres. Por lo tanto, la probabilidad de que z sea mayor o igual que 1,51, 1 menos, pues 0,9345, es decir, 1 menos lo que nos dio la tabla. Pues nada, restas de 1 y nos quedaría exactamente 0,0655. Vale, pues es cuestión de ir cogiendo ya un poquito de experiencia, ¿no? Que, repito, que te piden probabilidad de que z sea menor que un número positivo, buscas el número en la tabla y lo que diga la tabla. Que, por el contrario, te piden probabilidad de que z sea mayor que un número positivo, buscas en la tabla 1 menos lo que diga la tabla, ¿vale? ¿Sí? Vale, ¿qué sucede si el número protagonista fuera negativo? Por ejemplo, supongamos que me piden que calcule la probabilidad de que x sea menor o igual que menos 2,13. Siempre conviene hacer dibujito, ¿vale? ¿Sí? O sea, siempre conviene hacerte una campanita de Gauss para visualizar un poquito el problema. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Pues el menos 2,13 aproximadamente por aquí, ¿no? Un poquito a la derecha del menos 2, ¿no? Vale, pues el menos 2,13 estaría ahí en el eje X, ¿vale? Perdón, he puesto X, sería Z, la que tiene distribución normal estándar, o sea que se busca en la tabla en la Z, ¿vale? ¿Y qué digo? Menor siempre significa que quiero el área de lo que hay a la izquierda y mayor siempre va a significar que quiero el área de lo que hay a la derecha, ¿no? Pues como quiero, repito, el área de lo que hay a la izquierda, rayo esta zona pequeñita, ¿no? ¿Vale? Y lo que os decía que es innegociable es que el número protagonista del problema, que esta vez es el menos 2,13, ¿vale? Número que tenemos que buscar en la tabla. Si uno mira la tabla, en la tabla números negativos no hay, pero es que la tabla viene en valor absoluto. O sea que quieres buscar un número negativo, pues lo buscas como si fuera positivo. O sea, en vez del menos 2,13, buscaríamos el 2,13. ¿Cómo? Bajando hasta la fila del 2,1 en este caso y avanzando a la columna de 0,03, ¿vale? ¿Sí? Vale, pues pone 0,9834. 0,9834.
4. Vale, razonemos. ¿Ese 0,9834 será la probabilidad de este cacho tan pequeñito o corresponderá casi mejor a la zona más grande? La tabla de los dos trozos que tiene siempre el dibujito, lo que está rayado y lo que no está rayado, la tabla siempre te proporciona el área del trozo que es más grande. Por lo tanto, exactamente la que no quiero, ¿no? Pues a rajatabla, si conozco el área de lo que no quiero, la probabilidad que quiero, 1 menos lo que no quiero. Por lo tanto, en este caso, igual que antes, 1 menos sería 0,98, 98,34. Pues nada, restamos y quedaría 0,0166. Vale, pues repito, siguiente norma entonces, la tabla está en valor absoluto. Si el número que hay que buscar es negativo, lo buscas como si fuera positivo. Y siempre, siempre, de los dos trozos que hay, siempre hay uno más grande que el otro, la tabla, recuerda, da el grande. Si quieres el grande, lo que diga la tabla. ¿Que quieres el pequeño? 1 menos lo que diga la tabla. Bien, finalmente los dos casos más especiales, que por cierto son los que suelen salir en los exámenes, supongamos que ahora me piden la probabilidad de que z esté entre dos valores, por ejemplo, entre 0,51, ¿vale? Y por ejemplo, 1,62. Sí, esto es lo que habitualmente suelen poner en los exámenes. Probabilidad de que la variable z esté entre dos números. Gráficamente la situación ahora sería, siempre repito, conviene hacer una pequeña grafiquita, ¿no? Vale, pues pintamos 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Venga, localizamos estos dos numeritos en el eje X, 0,51, pues entre el 0 y el 1 más o menos a la mitad, ¿no? Por ahí, ¿no? Estaría el 0,51. Y el 1,60 y algo, pues un poquito después del 1,5, ¿no? Por ahí podemos suponer que está el 1,62, ¿no? Vale, pues la probabilidad, ¿verdad?, de que z esté entre estos dos valores será exactamente el valor de este área, ¿no? ¿Sí? Vale, pues ¿cómo se consigue el valor de ese área buscando en la tabla? Lo primero, que eso es innegociable, repito, los dos números protagonistas del problema, tanto el 0,51, ¿vale?, como el 1,62, ¿vale?, buscar los dos en la tabla. Bien, pues me voy de nuevo a la tabla, chicos. 0,51, bajar hasta la fila del 0,5 y avanzar hasta la columna del 1. 0,6950, pues lo apuntamos. 0,6950. Por otra parte, 1,62, me bajo hasta la columna del 1,6, hasta la fila del 1,6, perdón, columna del 0,02, 0,9474. Vale, pues 0,9474. Vale, y la cuestión es, ¿qué haríamos con estos dos numeritos? Pues hombre, lógicamente restar, porque cuando busco el 1,62 la tabla me da el área que hay desde aquí hasta aquí, o sea, me daría esto más esto. Cuando busco el 0,51 la tabla me da este trozo, ¿no? Pues si quiero el que está en medio, evidentemente, repito, restar. Lógicamente al número más grande, o sea, al 0,9474, al más grande, le resto el más pequeño, ¿no? El 0,6950, ¿vale? Pues nada, tirar de calculadora, de 0 a 4 sería 4, de 5 a 7 sería 2, de 9 a 4 serían 5 y me llevo una, 6 y una 7, 9 por 2, ¿vale? O sea que el resultado final sería 0,2524, ¿vale? Bien, eso, repito, cuando te piden calcular la probabilidad de que z esté entre dos valores. Por cierto, siempre buscar los dos y restar las probabilidades. Ojo, si los dos numeritos son positivos, sí, busca los dos y restas. Si los dos numeritos son negativos, también, busca los dos y restas. Ahora, el caso súper especial, como podéis imaginar, el más habitual en los exámenes, es que te hagan calcular la probabilidad de que z esté entre un negativo, por ejemplo, entre menos 1,15, ¿vale?, entre un negativo y un positivo, por ejemplo, 0,72, ¿vale? Que gráficamente, chicos, gráficamente sería, si hacemos la campanita de Gauss de siempre, ¿sí?, 1, 2, 3, 4 hacia la derecha, menos 1, menos 2,
menos 3, menos 4 hacia la izquierda, pues el menos 1,15 por aquí cerca del menos 1, ¿no? Por ahí estaría el menos 1,15, ¿vale? Y el 0,72, pues un poquito antes del 1, ¿no? Por ahí estaría el 0,72. La probabilidad que me piden calcular sería el valor de este área, ¿sí? ¿Y qué hacemos, chicos? Pues hombre, primero y muy importante, lo de siempre. Los dos números protagonistas, tanto el menos 1,15, ¿vale? Como el 0,72, los dos números protagonistas, buscarlos en la tabla. Vale, para el menos 1,15 busco el 1,15. Venga, pues en la fila del 1,1, columna del 5, si no me equivoco pone 0,8749. 0,8749. Vale, si por otra parte busco el 0,72, que sería bajar hasta el 0,7 y avanzar hasta la columna del 2, 0,7642. Pues venga, 0,7642. Ojo, en este caso no es restar, porque el 0,87 es desde esta raya, desde el menos 1,15 hacia la derecha del todo. O sea, sería esto más esto, ¿vale? Y sin embargo, el 0,7642 es desde aquí hasta la izquierda del todo. Sería esto más esto, ¿no? ¿Cómo quedarnos solo con lo que hay en medio? Pues hay varias tácticas, pero la más rápida es uno de estos dos valores, por ejemplo el primero, ¿vale? Lo restas de 1, o sea, hace 1 menos 0,8749, daría 0,1251. Repito, uno de los dos lo restas de 1, por ejemplo el primero, ¿vale? ¿Sí? Y este valor que te sale se lo restas al otro. O sea que a 0,7642, ¿verdad? Le resto 0,1251. Ya digo, esto solo si te hacen calcular la probabilidad de que z esté entre un negativo y un positivo. Buscas los dos, repito, uno de los dos lo restas de uno y lo que obtienes se lo restas al otro. ¿Vale? ¿Sí? ¿Vale? Bien, pues sería restando, de 1 a 2 sería 1, de 5 a 4, 9, 2 y 1, 3 a 6 sería 3 y 6, ¿vale? Quedaría 0,6391. Total, chicos, que aunque la tabla solamente sirve inicialmente para el primer caso, ¿sí? O sea, la tabla inicialmente solo te da la probabilidad de que z sea menor que un número positivo, con un poquito de habilidad, un poquito de ingenio y estas tácticas que hemos comentado, ¿vale? Cualquier probabilidad que te den se puede mirar en la tabla y calcularla, ¿sí? Total, que básicamente es que te aprendas estas normas, ¿sí? Estas técnicas y problema resuelto.